El partido Avanza se alejó del gobierno tras la aprobación de la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. La segunda fuerza política del país, afín al régimen, rechazó la eliminación de la obligación del Estado de aportar con el 40% para el pago de las jubilaciones. La aprobación de la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar ya le pasó factura al gobierno. Uno de sus más fuertes y antiguos aliados dio un paso atrás. Durante la sesión del pasado 14 de abril, los 5 asambleístas del partido Avanza se ausentaron de la votación. Esto en rechazo al artículo de la ley que elimina la obligación que tiene el Estado de aportar el 40% para el pago de las pensiones jubilares. En apoyo de sus compañeros, el líder del partido y hasta entonces ministro de Industrias, Ramiro González, renunció al ministerio. Él asegura que el Estado sí le debe al IES y que este, sin la aportación del 40%, solo sería sustentable por 12 años. Hay que darle una alternativa al financiamiento de ese fondo. Ramiro González estuvo por 2 años frente al Ministerio de Industrias y antes de eso manejó por 5 años la Seguridad Social. Fue considerado uno de los colaboradores más fuertes y antiguos del régimen. Aunque ya no forma parte del gobierno, el líder de Avanza aclaró. Es una diferencia de criterio en un punto fundamental. Siempre estaremos aquí para apoyar las iniciativas del gobierno que vayan en beneficio de la nación. A pesar de esto, la separación fue criticada por los legisladores de Alianza País, que además adelantaron consecuencias. A mí me parece una absoluta falta de coherencia política y hay cálculo político para las próximas elecciones. Eso es lo que pasa aquí. Cualquier duda, cualquier tipo de trastabilleo como el que ha habido ayer, pues es traición. Como bloque tomaremos una posición respecto de que Avanza seguirá siendo o no, eso son cosas que debemos decidir, miembros del Consejo de Administración Legislativa. No nos interesa el puesto en el CAL ni absolutamente nada, lo que me interesa es seguir hablando en mi curul. La Asamblea Nacional ha aprobado 27 leyes. Avanza apoyó a Alianza País en leyes como la de comunicación y Código Monetario y Financiero. En 2 ocasiones, fondos de cesantía y reformas a la ley de tránsito, el partido abstuvo su voto. Ramiro González ha asegurado que su salida del gobierno no tiene nada que ver con una posible candidatura presidencial. Sin embargo, señaló que se mantendrá en la política. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar de este tema ya nos acompaña Ramiro González, el líder del partido Avanza. Ramiro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Josefa. Es un gusto estar con usted esta mañana. Ramiro, ¿por qué son los asambleístas de Avanza, si no estuvieron de acuerdo en que una ley elimine la obligación patronal directa de aportar el 40%, no se quedaron en la asamblea y votaron que no, sino que decidieron salir como luciendo que estaban esperando algo, y eso pues no dejó una postura clara con relación al 40%, que la eliminación de ese 40% que incluía la ley? ¿Por qué no votaron que no? María Josefa, los asambleístas de mi partido hicieron un análisis muy detallado de la ley. Incluso en el primer debate hubieron intervenciones de los asambleístas de nuestro partido en el sentido de que se apoyaban algunas reformas de la Ley de Justicia Laboral, pero fue en el segundo debate donde incluyeron una palabra que obviamente decía subsidiariedad del 40% de las pensiones, y eso obviamente no se lo discutió, no se lo debatió, y obviamente no podíamos estar en acuerdo con aquello, ya que yo como presidente del IES había cobrado casi 2.500 millones de dólares por ese concepto. Incluso con los actuales ministros, tanto de la política económica como de finanzas, se había firmado convenios de pago, pues mal yo podía quedarme cuando se estaba desconociendo esa ley. Hay que decirlo muy claro que mientras existe la ley, existía la deuda. Una vez que ahora ha sido derogada, ya no existe esa deuda. Pero la ley no es retroactiva, así que hay que cumplir hasta el 12 del mes pasado, pues que obviamente la ley estuvo vigente. Esa fue nuestra posición y por eso aclaramos, dimos una rueda de prensa conjunta con los asambleístas y mi persona para explicarle al país por qué tomábamos esa decisión. Ramiro, si no estuvieron de acuerdo, insisto, si se dieron cuenta que la redacción incluía a última hora frases o cualquier cosa que implicara el completo desacuerdo, ¿por qué no mantener una postura firme, levantarse en la asamblea delante de la mayoría de Alianza País y decir, esta vez no vamos a votar que sí, porque nosotros creemos que el Estado ecuatoriano debe subsidiar el 40% de la jubilación patronal y de manera firme poder mantener una postura, sino que salirse
y pues dejar que las cosas pasen con la ausencia de los legisladores de Avanza. Esa pregunta quisiera que en concreto me conteste Ramiro, ¿por qué no votaron que no? Por supuesto, María Josefa, lo que pasa es que con los votos nuestros o sin los votos, eso ya estaba aprobado, porque tienen ellos 100 asambleístas que pueden votar y que con ese número de asambleístas es suficiente para aprobar una ley. Entonces nuestros votos realmente no iban a ser necesarios ahí, así que no íbamos a caer nosotros en el juego de ir ahí a decirles, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo en esto, en lo... No, simplemente diciéndole al país que nosotros lo que queremos es que se debata una ley de la seguridad social, que se la debata seriamente, no coyunturalmente. A la ley de la seguridad social hay que verla a 50 años y nosotros pensamos que aquí debe darse el primer acuerdo nacional, porque es una ley que tiene que durar 50 años, ya no avanza más parches esta ley, de tal forma de que la posición de Avanza es que se haga una reforma global al sistema de seguridad social en el Ecuador y que se convoque a todos los actores involucrados en esto, que son la mayoría de la sociedad, a debatirla, de tal forma que todos nos sintamos a gusto con una ley que nos dure nuevamente de aquí a 50 años. Bien, en todo caso, hay que respetar la decisión que los diputados se hayan ido. Creo que coincido con alguna gente muy curiosa de lo que pasa en la política, que nos hubiera gustado ver un no un poco más firme, no decir no les sirve, no se le hace el juego, tal vez no se le haga el juego a la Asamblea, pero sí hubiera sido interesante ver una imagen firme y decidida frente a esa mayoría. Pero pasemos entonces ya al otro tema, Ramiro, que es el tema de la deuda. A mí me queda una gran duda. ¿Esto significa entonces que mañana más tarde que el presidente de la República, sea Correa, sea Pérez, sea Juanito, decida un día que una deuda no va más, que ha sido una ficción jurídica, una ficción contable, y a través de una ley pues no hay por qué pagar una deuda al IES? Para algunos eso es inconstitucional, pero políticamente también deja muchísimas dudas, porque la gente va a creer entonces que un presidente va a poder hacer lo mismo con las deudas independientemente del acreedor. Pero lo más importante es, si un presidente dice que hoy no va a pagar porque la deuda es ficticia, ¿por qué no se voltea a pedirle sanción o exigir las consecuencias de la responsabilidad de quien dijo que esa deuda existe? Y entre esas personas usted. Bueno, yo no lo he manifestado, lo dicen los estudios actuariales, que eso por ley lo hace una empresa privada, independiente, y ellos obviamente manifiestan la necesidad de que ese aporte del 40% se lo mantenga para que el fondo tenga sostenibilidad en el tiempo. A un fondo de pensiones no se lo puede ver en 10 o 15 años, porque la persona que ingresa ahora a afiliarse a la Seguridad Social espera tener resultados en 30, 35 o 40 años. Por eso siempre los estudios actuariales van hasta los 50 años para efectivamente tener una idea de cómo va a ir el fondo. En ese sentido, obviamente el estudio que se lo hizo en el 2010 determinaba que si no había ese 40%, en el 2050 la deuda iba a ser de 75.000 millones de dólares. Entonces, si tenemos ese estudio, obviamente que las circunstancias cambian porque los estudios actuariales no son fijos, sino son cambiantes en el tiempo de acuerdo a las reformas que se vayan haciendo. Pero si eso no se da, quiere decir que algún momento el Estado le va a deber mucha plata, y cuando no haya para pagar pensiones, algún presidente, como usted lo manifiesta, sea Correa u otro, ¿no es cierto?, va a tener que desembolsar 10.000 millones de dólares o 12.000 o 15.000, lo que sea, y eso sí va a ser un golpe fuerte que no sé si lo pueda resistir el gobierno de turno. Entonces, la previsión en los fondos de pensiones es fundamental para que no haya ese desfase en el largo plazo. Pero estamos hablando de una deuda que tampoco van a pagar, que es la deuda de salud, que si no me equivoco son 3.000 millones. También me refiero a todos los estudios que usted firmó, porque la otra es creer que usted estuvo presidiendo el IES y nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque nunca propuso lo que Correa está proponiendo y lo consiguió ya por ley. Todo lo contrario, María Josefa, nosotros fuimos los únicos que realmente enfrentamos el tema, y por eso fue que el gobierno le pagó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad como nunca antes se había pagado la deuda. Incluso 25 años atrás gobiernos no habían cumplido con eso. Y nosotros... Pero esa es la deuda vieja. Estamos hablando de la deuda de salud de ahora, los 3.000 y pico de millones, y la deuda vieja tampoco se pagó del todo con liquidez. Recordemos que hay unos bonos que todavía ni siquiera se cobran.
Acuérdese, María Josefa, que yo incluso firmé un acuerdo con el ministro Patricio Rivera para cobrar la deuda de la salud. Incluso se hizo una comisión para cobrar eso. Desafortunadamente la comisión no funcionó, obviamente porque habían funcionarios del Ministerio de Finanzas que debían estar ahí y esas comisiones no funcionaron. Pero nosotros comenzamos ya a facturar en cada uno de los hospitales porque esa era una de las causas para el no pago, porque no se tenía datos estadísticos y había que hacer obviamente un cruce entre las personas afiliadas a la Seguridad Social que atendía el Ministerio de Salud y viceversa. Las personas, obviamente los adultos mayores que se atendían en la Seguridad Social, que por ley tenía que pagarlo el Estado. Eso hay que hacer el cruce de cuentas y se dice que aproximadamente serán 1.500 millones de dólares, pero no es una cifra. Obviamente yo entiendo a un ministro de Finanzas que tenga que desembolsar 1.500 millones sin el respaldo necesario. Hay que entregar todos los estudios, hay que conformar esa comisión de tal forma de que los ministros se sientan tranquilos de que esa deuda se debe pagar a la Seguridad Social. Gracias, Ramiro. En todo caso, sí, a mí en lo personal como ciudadana me queda muchísima duda de cómo las cosas cambiaron en un momento dado. Estando usted, existía una deuda que había que pagar y ahora resulta que el presidente dice que no hay. Y no veo que Ramiro González sea un poco firme en defender lo que en su gestión se pudo demostrar. Tan firme ha sido mi posición, María Josefa, que yo salí del gobierno, porque no estuve de acuerdo con eso, porque hubiera sido muy fácil decir, mis asambleístas dicen una cosa y yo pienso otra. No, bueno, yo pensaba exactamente igual que ellos y por eso tomamos la firme decisión de separarme del gobierno, porque no estaba de acuerdo con esa decisión puntual de que existía una deuda. Mientras existía la ley, existe la deuda. Gracias, Ramiro. A partir de hace 15 días ya no existirá la deuda, pero antes existía y hemos sido muy firmes, pero muy firmes en defender los fondos de la Seguridad Social. Gracias a Ramiro González por estar con nosotros y dejarnos saber cuál es su postura, sobre todo la firmeza de no estar de acuerdo con la eliminación del 40% del Estado como aporte jubilación. Hasta aquí los desayunos de 24.